Amigos de Política en Línea, es un gusto volverlos a saludar. Estamos aquí una vez más para platicar sobre política e internet. Y el tema que hoy traemos es el cuarto informe de gobierno que vamos a abordar desde tres ópticas distintas. Una de las varias cosas que hacemos en Política en Línea es analizar el comportamiento de los políticos mexicanos en los entornos digitales. Y lo que quisimos hacer este año fue analizar el comportamiento de los miembros del gabinete en Twitter, de tal manera que pudiéramos ver cómo se comportaron a lo largo del último año, qué dijeron, qué no dijeron, qué callaron, y ver cómo usan esta herramienta de cara al ciudadano, qué comunican y si vale la pena. Por eso, los tres temas que analizamos en este video son cómo se desempeñaron los miembros del gabinete, incluido el presidente de la República en Twitter. Otro de los elementos que analizamos fue cada uno de los tweets de los secretarios de Estado publicados a lo largo de un año. Vimos qué dicen y qué no dicen, de tal manera que después nos preguntamos si coincide o no con el Plan Nacional de Desarrollo, ese documento que se hace al principio de cada sexenio y que nadie lee. Y el tercer aspecto que nos preguntamos es si los temas del gobierno federal coinciden con los temas que generalmente se hablan en Twitter. Así que aquí van los resultados. Sobre el desempeño en Twitter, vamos a ver quién llegó al cuarto informe de gobierno con mayor número de seguidores. Como se ve en esta tabla, es el presidente Enrique Peña Nieto quien mayor número de seguidores concentra en Twitter, dado que tiene más de 5.600.000 seguidores. En segundo lugar se ubica el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con casi el millón, seguido de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, con 872.000 seguidores. Pareciera que el número de seguidores está relacionado con la jerarquía política de cada uno de los cargos del gabinete. Ahora, si vemos quién tuvo mayor actividad en Twitter a lo largo del año, esto es lo que pasó. De acuerdo con esta tabla, es Rosario Robles, quien ha pasado por distintos cargos en el gabinete y que hoy es titular de la SEDATU, quien mantuvo mayor actividad en Twitter a lo largo del año. En segundo lugar estuvo Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, y en tercer lugar Claudia Ruiz Massieu, que es secretaria de Relaciones Exteriores. Ahora, si revisamos el número de impactos en Twitter que cada uno de estos personajes logró a través de retweets o de favoritos, esto es lo que pasó. El personaje que mayor impacto tiene en Twitter, de acuerdo a esta tabla, es el presidente Enrique Peña Nieto, quien sobrepasó los 2 millones de impactos, seguido de Miguel Ángel Osorio Chong, quien está muy abajo, y del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Resulta muy interesante que sean el presidente, el secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa quien mayor número de impactos tienen en Twitter y no aquellos que se dedican a los programas sociales, lo que significa que los aspectos políticos tienen mucha mayor alcance y penetración que cualquier otro. Ahora, si nos preguntamos quién mantuvo mayor intercambio con los ciudadanos por medio de respuestas a los tweets, las mediciones indican que es Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, quien mayor número de respuestas ofrece a los ciudadanos, seguido de Miquel Arreola, que es el titular del IMSS, y de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Este último aspecto, la interacción, es importantísimo, porque si los políticos no están dispuestos a dialogar e intercambiar con los ciudadanos, el valor y el uso de estas plataformas para asuntos públicos se pierde. Como último aspecto del desempeño de los políticos del gabinete en Twitter, hicimos un ranking de influencia. Queremos ver quién de ellos influye con mayor fuerza y con mayor alcance en Twitter, y esto es lo que obtuvimos. De acuerdo a esta medición, a este ranking de influencia en Twitter, vemos que es el presidente Enrique Peña Nieto el que más influencia tiene en esta plataforma. Le sigue el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero muy abajo. Y en tercer lugar está el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Este ha sido el desempeño en Twitter del gabinete en el último año. Ya vimos quién tiene mayor número de seguidores, quién tiene mayor visibilidad, quién tiene mayor impacto, mayor actividad, mayor interacción. Y esto habla de la estrategia del gobierno federal, en Twitter por lo menos, que es muy importante porque es una parte de la comunicación digital que quieren dar hacia la sociedad. La última palabra la tienes tú. ¿Qué te transmiten en Twitter? ¿Qué te transmite el gabinete, el gobierno federal a través de su comunicación digital? ¿Por qué tiene tan mala imagen el gobierno federal? ¿Y por qué este desempeño no ha ayudado a aminorar esa mala imagen? El siguiente aspecto del análisis es este. ¿Qué publicaron en sus tweets? ¿Qué analizaron? ¿Qué dijeron? ¿Cuáles fueron los mensajes y los temas que más abordaron desde el gabinete en Twitter a lo largo del año? Entonces, como ya dijimos, tomamos cada uno de esos tweets que acumulados sumaron casi 32,000 mensajes
que en conjunto dijeron lo siguiente. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver las 500 palabras más utilizadas por los 21 miembros del gabinete que analizamos. La primera impresión es que se trata de un discurso que es vago y parece abstracto. No se percibe algún tema que sea el ancla de los mensajes del gobierno federal. Más bien, da la impresión de que Twitter es una herramienta en la que los secretarios se lucen y socializan y en la que buscan posicionar la figura del presidente de México. ¿De qué hablan los secretarios y el presidente en Twitter? Bueno, pues hablan de sus reuniones públicas, hablan de los programas que encabezan y que impulsan. Estos son los temas más recurridos. Y también se nota que hay un esfuerzo por incorporar Periscope en su comunicación. Al revisar estas palabras, al revisar estos miles de tweets, nos damos cuenta con claridad de que el gobierno federal, a través de sus secretarios, no nos está proporcionando información sobre a dónde va el país, cuál es el rumbo, cuáles son los temas prioritarios. Nada de esa información está en estos mensajes. El asunto es más grave cuando comparamos estos mensajes generalizados, estos tweets de los secretarios de Estado a lo largo de un año, con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Ese documento que se hace al principio de cada sexenio y que nadie lee. Como se ve, al menos en el Plan Nacional de Desarrollo, queda claro que las prioridades eran otras a las que se manifiestan en el último año en Twitter por el gobierno federal. En ese documento, la palabra más usada es desarrollo, con 427 menciones, incluso por encima de la palabra México, que tiene 420. En el Plan Nacional de Desarrollo es evidente que lo social es parte importante de la agenda, dado que tiene 211 menciones a lo largo del documento. La seguridad era otra de las prioridades, dado que tiene 199 menciones, mientras que los derechos lograron 164 menciones y la educación tuvo 156 menciones. Todas estas palabras son parte de las 20 más usadas y son las sustantivas más relevantes. ¿Qué nos dice la realidad? Que el país, en materia de seguridad, todavía está secuestrado en algunas zonas por el crimen organizado y se caracteriza por la ausencia de un Estado de Derecho que garantice la paz para todos. En materia de derechos humanos ni se diga. Hay algunas zonas del país en las que la libertad de expresión es un lujo. Hay otras en las que las personas siguen desapareciendo. Hay estados en los que hay fosas comunes de desaparecidos. Y si vemos educación, sabemos que la reforma educativa, ese gran supuesto logro del gobierno federal, hoy está secuestrada por los maestros de la CENTE. Entonces, en esta parte nos preguntamos qué pasó. ¿En qué momento el gobierno federal dejó de lado los temas prioritarios para dar paso a la comunicación de lo frívolo, a la comunicación de lo banal? Y en este punto dejo algunas preguntas. ¿Importa hoy el Plan Nacional de Desarrollo? Y sobre todo, ¿cuál es el rumbo del país? Porque desde la comunicación en Twitter no queda clara. Como último aspecto de este video, vamos a revisar si los temas que hablan los medios de comunicación, los periodistas, el círculo rojo, coinciden con los temas que usualmente maneja en su comunicación el gobierno federal. En un análisis de más de 1200 cuentas de Twitter de medios de comunicación, periodistas y políticos, revisamos cuáles son los hashtags más usados por cada uno de ellos desde el 1 de septiembre del año pasado y hasta el 20 de agosto de este año, precisamente con ese fin. Como se ve en esta gráfica, que muestra los hashtags más usados por el Círculo Rojo desde 2015 y hasta agosto de este año, muchas cosas han pasado en México. Se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, estalló el conflicto en Oaxaca por la reforma educativa, hubo elecciones en distintos estados del país, Veracruz se convirtió en un estado de escándalo, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, y nos visitó el Papa Francisco, entre otros temas. Sin embargo, cuando comparamos estos temas con los temas que más ha hablado el gabinete desde sus secretarios e integrantes, vemos que el gobierno federal tiene problemas para posicionar sus mensajes. Las coincidencias del gobierno federal con el Círculo Rojo están en diversos temas como CDMX, México, Oaxaca, Periscope, Puebla y Tercer Informe, entre otros. Sin embargo, a pesar de eso, hay todavía entre 12 y 13 temas que más mencionó el Círculo Rojo, pero no el gobierno federal, que tienen que ver con otros asuntos políticos, partidistas y propiamente con la CENTE. Ahora observamos los temas más empleados desde el gobierno federal, desde sus cuentas institucionales. Lo preocupante de todo esto, de estas divergencias, son precisamente eso, que el gobierno federal va por un lado y el Círculo Rojo va por otro. En el Círculo Rojo se percibe una cosa, en el gobierno federal se perciben otras cosas, se perciben temas distintos, algunas veces enfrentados. El gobierno federal permanece aislado a lo que el Círculo Rojo está manifestando, lo que habla de un choque que no parece tener fin. Esto pudiera no ser tan grave si tuviéramos claro cuáles son los mensajes, estrategias y políticas más claras y definidas del gobierno federal. El problema es que no están claras
y no sabemos si existen. Amigos de Política en Línea, muchas gracias por estar una vez más con nosotros esta semana en este especial del cuarto informe de gobierno visto desde Twitter. Espero que les haya gustado este contenido, estos datos, este análisis. Si así fue, ayúdanos a compartirlo. Visiten nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Visiten nuestro sitio de internet, ahí todos estos análisis que les platiqué están todavía más detallados. Hay más datos, hay más información. Dense una vuelta, seguramente les va a parecer interesante. Y ya saben que si hay algún tema que quieran que analicemos, que investiguemos, algún político del que quieren que hablemos desde las redes sociales, pueden dejarnos su nombre, su asunto, su tema en los comentarios. Con mucho gusto lo vamos a atender. Será un placer. Este espacio es suyo. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Jesús Caudillo. Hasta entonces.